Pues comenzamos, ¿no? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de la Feria Universitaria de Minería. Para nosotros es un orgullo estar aquí representando a gente de la UNAM, al Instituto Jurídico de la UNAM, y Jesús nos visita desde la UNAM. Está esperando a la doctora Pau Jiménez, que se escribe con G, que se va a enojar, y ojalá llegue pronto, pero ya saben cómo es el tráfico en esta ciudad. Perdón. Entonces, pues, si no tienes inconveniente, Jesús, te voy a ceder la palabra a ti, para que comiences con esta presentación. ¿Quiere dar por el orden? Bueno, puedes hacer todo, porque a veces le damos a Francisca tiempo de que llegue. Entonces voy a ceder la palabra al doctor Enrique Camacho Beltrán, autor junto conmigo de este libro que lleva por título Pantomima de Libertad. Pues muchas gracias a todas y a todos por tomarse la molestia de acompañarnos el día de hoy. Pues a mí lo que me gusta comentar cuando hacemos este ejercicio tan hermoso de compartir el trabajo que hemos hecho es platicar el proceso que tenemos con estas obras, ¿no? Este tipo de trabajo nosotros, Luis y yo, lo hacemos pues con una planeación muy extensa. En esta ocasión este trabajo comenzó con una, pues nos invitamos, no puedo decir que nos invitaron, sino solicitamos una beca para asistir a la Summer University de la Central European University, donde había un workshop, una summer school, se llaman, realmente son cursos muy intensivos durante toda la semana sobre este tema, ¿no? Entonces son muy intensivos porque se leen muchos textos se comentan con los autores, ¿no? En aquella ocasión estaba Gina Schouten de Harvard, Rima Basu del Claremont College, Casper Lippert Rasmussen, que es pues el autor más visible de la ética de la no discriminación en el mundo, y también Andy Mason, ¿no? Entonces, de esa experiencia de comentar esas obras con esos autores, porque regresamos, armamos nuestro seminario, que en realidad es un ejercicio permanente que va migrando a distintos temas, y leímos otras obras más, algunas de las que habíamos revisado y otras más con nuestras colegas y nuestros colegas del seminario, que se llama Political, Legal and Ethical Theories, POLET. Es nuestro seminario que también alberga personas de distintas universidades, centros. En aquella época pues nos acompañó la doctora Excel Mayans, Alejandro Mosqueda, Luis Javier López Fargear, Ceci Coronado, Asael Hernández, Imer Flores y Mario Hernández, que tenemos aquí el lujo de que nos visite, porque además nos hizo el enorme favor de prologar el texto. Y de ahí salió otro libro que se llama Trato de Sombras, que precisamente recopila la discusión colectiva que nosotros recogimos de la academia extranjera, que procesamos y que terminó en esa obra colectiva. Y entonces, sí, a partir de todo ese proceso de reflexión con distintos colegas extranjeros y nacionales, pues es que Luisito y yo, bueno, el doctor Muñoz y yo, nos sentamos a discutir cuál era nuestra visión de la ética de la no discriminación, ¿no? Tratamos de capturar, digamos, lo que pensábamos que caracterizaba al fenómeno desde nuestra experiencia personal, pero universalizable, sin embargo localizada en lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces, por eso tenemos la intuición de que, a través de cómo se entiende en la academia angloamericana,
la discriminación no era un asunto individual, un daño individual o un perjuicio individual, sino más bien algo estructural. Normalmente en la academia angloamericana el daño estructural o el problema estructural de injusticia es la opresión, ¿no? Entonces nosotros pensamos más bien que lo que vemos en México y en otras partes de América y quizás incluso en Estados Unidos es un sistema informal o un sistema de reglas no escritas, quizás no informal, sino no escritas, de ciudadanía, ¿no? Que nos segmenta, que nos dividen en grupos a los que pertenecemos a la sociedad, no como ciudadanos iguales, sino como persona gay, persona negra, persona indígena, etc., ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más porque en realidad pues queremos escuchar a el lujo de ponentes que tenemos el día de hoy aquí. Muchas gracias. Como habrán notado, ya señalé que Jimena va con G en tu caso, sí. Para que no veas que... Sí, pero el corrector lo agradece, sí, es un problema. Bueno, entonces, pues bienvenida, gracias por acompañarnos. Y no sé si quiera comenzar o comienza Jesús, ustedes deciden. ¿Ya? Bueno, adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a poner mi cronómetro para cumplir la promesa de no pasarme en un tiempo adecuado y escuchar un poco más también a los autores. Voy a leer el texto para justo controlar el tiempo. Deseo agradecer sinceramente la invitación a presentar esta nueva obra, Pantomima de la Igualdad, Ciudadanía Corrupta y Discriminación, de dos pujantes filósofos, Luis Muñoz Oliveira y Enrique Camacho. Tiene mucha importancia la invitación porque quien la lea encontrará, entre otros cursos de argumentación muy interesantes, críticas a argumentos de colegas del espacio académico nacional que han publicado sobre discriminación como problema filosófico político. Se puede encontrar una crítica más o menos sistemática a los argumentos de Mario Alfredo Hernández, sobre todo a su interpretación del fenómeno discriminatorio basada en los derechos humanos. Y aquí debo resaltar que es el propio Mario Hernández quien prologa el libro, como comentaba Enrique hace un momento. También hay que decirlo, se puede encontrar una crítica constante a la interpretación que yo mismo he sostenido, interpretación que, para decirlo de manera sucinta, entiende la discriminación como violación de derechos humanos y a la que en la obra se le denomina dañista, de daño. No se me hubiera ocurrido el adjetivo, Y no obstante, he recibido una invitación para presentar el libro. No se me ocurre una forma más generosa para propiciar un debate en una comunidad académica pequeña pero intensa, en la que a veces nadie dialoga ni discute con nadie a pesar de trabajar sobre temas comunes. Por ello, de veras, muchas gracias. Quiero decir que en un libro que se publicará muy pronto, coordinado por Gustavo Leiva, revisé la interpretación de la discriminación que hacen nuestros autores, a los que categoricé como defensores de un enfoque de intuicionismo moral respecto de la discriminación. Si bien para ello me basé en otro de sus textos, el libro coordinado Trato de Sombras, Estudios sobre Discriminación Incorrecta, debo decir también que mi interpretación se mantiene en general, pero que había hecho algunos matices de haber tenido a la mano el libro que ahora celebramos en su presentación. Un ethos académico sano, déjenme usar la palabra preferida de Muñoz Oliveira, ethos, se construye con estas interacciones discursivas. Muchas gracias. Segundo, el texto que presentamos tiene algo de provocador que invita a su lectura. Hablar de pantomima cuando se habla de derechos o de ciudadanía corrupta en relación con la discriminación generan el suficiente escándalo como para poner atención a la orientación crítica de la obra. ¿Acaso se asientan las cosas cuando la pantomima se traduce en la idea de simulación de derechos?
lo cual implica que no es la igualdad la que es una pantomima, sino que lo es el falseamiento de los derechos. No habría sobre ello ningún desacuerdo. Del mismo modo, nos entendemos mejor cuando se aclara que no es que la ciudadanía sea corrupta. Algo habrá de eso en la realidad mexicana, pero no es el argumento del libro, sino que se trata de una forma de pertenencia política a la que se ha corrompido como resultado de la opresión y la discriminación. En otro terreno, la reivindicación metodológica de conceptos tan sobrecargados como los que se usan en la obra, como el de dialéctica o el adjetivo estructural, para no hablar del uso de un método fenomenológico de factura propia, me invita siempre a la contención, pues puede uno perderse en la discusión de lecciones analíticas que son siempre legítimas. En todo caso, creo que no es allí donde hay que concentrarse, sino en el método de argumentación explícitamente defendido en el libro, que supone un tránsito de las analogías a los conceptos, pasando por las conjeturas. Hay una analogía que me llama poderosamente la atención, que es la existente entre la discriminación y la experiencia colonial, conforme a la idea de la supervivencia de formas de opresión del pasado. La analogía es compatible, desde luego, con el sentido común, aunque, como nos ha recordado el historiador Federico Navarrete, gran conocedor del racismo mexicano, debe tenerse cuidado cuando, por ejemplo, hablamos del racismo en México, con llevar estas analogías demasiado lejos, porque se corre el riesgo de inventar continuidades no acreditables o de desdibujar los contextos de los procesos sociales estudiados. Otra analogía relevante se establece entre la discriminación y la corrupción. Este segundo concepto había sido tratado por Enrique Camacho en trabajos anteriores, pero no en relación con la discriminación, un trabajo que en un seminario que coincidimos hace años, sino como un fenómeno social de lógica propia. En este caso, la analogía no me parece tan cercana al sentido común, pero tiene la virtud de mostrarnos cómo los autores van articulando un sistema explicativo propio, integrando conceptos que han probado en otros argumentos. Este modelo de elaboración conceptual tiene ventajas y desventajas. Una desventaja notoria es que requiere estipulaciones particulares para dotar de un sentido específico a ciertos conceptos de espectro semántico bastante abierto. Por ejemplo, la determinación de lo que es dialéctico, lo que es fenomenológico, lo que es estructural, lo que vale como discriminación o incluso lo que es humano, exige estipulaciones propias que van dando los autores. Incluso ha de estipularse la distinción entre los vocablos daño y perjuicio, que en la lengua regular pues son sinónimos. La ventaja, en contrapartida, es que una vez dadas tales definiciones, el libro cubre su recorrido mediante una suerte de equilibrio reflexivo, que no es otra cosa que ir y venir, ¿no? Que va transformando las analogías en conjeturas para concluir en la postulación de los conceptos prometidos. Hasta allí la metodología. Tercero, el libro mantiene en todo su desarrollo no solo un estilo propositivo, sino también un agudo y muy agradecible tono crítico. De este modo, por ejemplo, en su parte cuarta, Conceptos de incorrección moral de discriminación, ofrece una revisión crítica de distintos argumentos que se han desplegado en la tradición de crítica ética de la discriminación, tradición que se remite al menos a la idea de la discriminación como error moral de Barry S. Gross en los años 70. Encuentro incluso una reconsideración de los autores respecto de sus propios argumentos. En su libro Trato de Sombras, que ya mencioné, tomaban, sin mayor objeción, la idea de discriminación como error moral de la obra de Deborah Hellman, When is Discrimination Wrong?, de 2008, quien en mi opinión la habría tomado de Barry Gross. Ahora se suman a la crítica de San Giovanni a Hellman de que tal enfoque es poco útil porque es indeterminado. Pero sin duda alguna, su mayor crítica se enfila contra la definición de discriminación basada en el lenguaje de los derechos humanos.
Esta es su bestia negra. En este caso me doy por aludido, no solo aludido, sino ampliamente citado, con esta mezcla rara que incluye fundamentalmente el agradecimiento. Pero como la de hoy no es la presentación de mi teoría de la discriminación, solo quiero hacer algunas acotaciones para acercar posiciones y allanar algún equívoco. La primera acotación tiene que ver con el lenguaje de los derechos. Creo que hay una equivocación en considerar que el recurso a este lenguaje convierte las definiciones como la de Mario Hernández o la mía en enunciados jurídicos. Sin duda existe cercanía con el discurso del derecho, pero siempre he utilizado este lenguaje de manera coincidente con lo que Cruz Parcero ha encontrado en él. Se trata de la narrativa mediante la que en las sociedades democráticas se expresan las exigencias de justicia y de cambio social. Es decir, es un lenguaje político en sí mismo, como lo fue en algún momento el lenguaje político de la historia o el de la revolución. Será por mi edad, pero creo que el encuentro en los años 90 entre la filosofía política y los argumentos constitucionales en las obras de John Rawls y Jürgen Habermas, y más ni menos, sigue siendo un estímulo para que las filósofas y filósofos políticos aprendamos de las y los juristas, y viceversa, desde luego. Aún así, y no me dejará mentir la profesora Poe, que nos acompaña, no hay forma de que las obras de filosofía política sensibles al discurso de los derechos humanos se confundan con una argumentación propiamente jurídica. No hay modo. Así que despreocúpense de la absorción de la filosofía por el derecho. La segunda acotación es más importante. La ventaja de anclar el concepto de discriminación a la idea de daño a los derechos humanos es que no nos exige trabajar demasiado en las estipulaciones del significado de la discriminación, porque éstas provienen de, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos o las definiciones constitucionales, cuyos discursos son públicos por naturaleza. La tercera acotación, y con eso cierro mis acotaciones, es que este lenguaje dota a la filosofía política de un sano sentido de la realidad al alimentarla con los modelos de legislación y los diseños institucionales que la acción democrática construye como contenidos de la agenda de no discriminación. Esto me lleva a mi comentario de cierre. Cuarto, tendría que usar más tiempo del disponible para argumentar por qué creo que los autores construyen su teoría de la discriminación desde el intuicionismo moral. No lo haré aquí. Solo debo apuntar que, a diferencia de Rawls, no creo que eso sea un defecto, sino incluso que es una necesidad en el debate filosófico. Creo que hay algún sesgo, sin embargo, en su idea de que el enfoque de los derechos es unilateral y no apunta a una genuina concepción estructural. Yo he tomado el concepto de estructura básica, evidentemente de la obra de John Rawls, pero lo he reformulado conforme al argumento de Claude Lévi-Strauss de la eficacia simbólica y conforme a la crítica de Iris Merritt-Jung a la concepción individualista de las relaciones discriminatorias. De hecho, se asemeja a la idea de estructura de pantomima de la igualdad, aunque tal vez insista más en la dimensión del dominio y, por lo tanto, en el peso del conflicto social, que en la figura de una ciudadanía que puede encontrar su identidad como hace pantomima. En mi opinión, una concepción estructural de la discriminación, formulada en el lenguaje de los derechos, no tiene que ser totalizante. De hecho, por eso es estructural, porque no atiende a relaciones discretas ni a casos particulares, sino a pautas sociales. Por ello es deseable el desarrollo del otro polo, el de una filosofía más moral que política, capaz de identificar y conceptualizar la experiencia de las víctimas, las representaciones subjetivas y el espacio analógico hermenéutico capaz de combinar distintas patologías de la sociedad contemporánea: la corrupción, la opresión, la pobreza y la discriminación. Termino diciendo que coincido con la necesidad de la construcción colectiva de un ethos antidiscriminatorio. Yo, menos elegante, hablo siempre de la construcción de una cultura de la no discriminación, pero por ahí vamos juntos.
Y coincido todavía más, si cabe, en la provocadora frase de cierre del libro. Para abrir la cerradura, solo, ponen entre comillas, con cierta ironía, tenemos que dejar de pensar de manera discriminatoria. Es un acto del pensamiento, otra realidad, en un acto del pensamiento, otra realidad sería factible de tejer. Vaya tarea que nos dejan. Enhorabuena. Doctora Pong, por favor. Bueno, muchas gracias. Nos estamos poniendo muy académicos, pero es que claro, es lo que nos sale y bueno, quizá disculpas porque yo también voy a estar un poco en ese nivel de la discusión. El libro que presentamos hoy es un libro lindísimo que está lleno de cosas que me gustan. Está muy bien escrito, en algunos ratos es un poco denso, pero siempre, nunca es gratuitamente oscuro. O sea, está lleno de contexto, está lleno de historias, está lleno de ejemplos. O sea, es un libro que lo puede leer todo el mundo, a pesar de que después nos lleva a profundidades, como es esperable de un libro de filosofía. Se construye sobre un trasfondo filosófico y teórico muy sólido, haciendo un amplio uso de, tengo ganas de decir, de todo lo que hemos aprendido como generación, desde que empezamos ya hace menos tiempo. Y lo digo, y en el modo en que nosotros nos ha tocado formarnos, es decir, leyendo y leyendo, reflexionando, discutiendo, haciendo 3 millones de seminarios, comentando el trabajo de los colegas. ¿Por qué lo subrayo? Lo subrayo porque desafortunadamente empezamos ya a ver como productos que yo diría de fast food académico. Un poco el asunto de que Google te lleva todo. Y entonces, claro, es que las discusiones tienen una cierta genealogía, ¿no? Incluso es una pena a veces porque dices, bueno, pero sí. Ahora pasa mucho, ahora que estamos con la reforma judicial, que salen ciertos argumentos, digo, bueno, pero es que esto llevamos 30 años o sea, la dificultad contra mayoritaria ya llenamos 30 bibliotecas y más o menos concluimos eso, pero claro, ¿no? Con este presentismo, y ese no es un error que este libro cometa, y al contrario. Y además tenéis como la didáctica, ¿no? O sea, como decía ahora mi colega, hacéis análisis conceptual, hermenéutico, fenomenológico, dialéctico, pero lo vais explicando. O sea, tenéis como una manera muy linda de decir, bueno, y esto se ha llamado así, y esto. O sea que, bueno, esto me gusta mucho. También me gusta mucho, y de nuevo, no es retórico que lo destaque, la combinación de autores que tenemos y autores. Clásicos y modernos, clásicos con temas, claro, ahí está Marmor, ahí está Rox, ahí está Waldron, Saskia Sassen, teórica social, pero mucha gente de nuestra generación también, ¿no? Y más jóvenes, Sofía Moró, bueno, Andrea San Giovanni, que más o menos, y por supuesto también muchísima gente de América Latina, ¿no? O sea, aquí hay personas efectivamente citadas, Camelia Tigao, en fin, esto no es menor tampoco, porque ciertamente el derecho antidiscriminatorio hay más mujeres que en otros campos de la filosofía, lo sabemos, pero eso no os quita mérito a vosotros, porque incluso, o sea, es algo como que yo lo valoro mucho y que un poco retrata un poco lo lindo de vuestra mirada, ¿no? También, bueno, lo del lenguaje inclusivo, me encanta vuestra solución, yo hice una traducción el año pasado y hice lo mismo, esta visión ecléctica, que al final evitas casi todos los problemas sin tenerte que poner en ningún callejón sin salida de repeticiones y demás. Y finalmente, claro, lo que me gusta mucho de este libro es que es el tema, ¿no? Es un tema en el que nunca vamos a invertir suficientes esfuerzos. La no discriminación, ¿no? La igualdad y la no discriminación en un momento histórico marcado por el regreso de los autoritarismos, la polarización, la normalización del discurso excluyente, racista, clasista, degradante. O sea, llevamos 20 o 30 años quejándonos de que, ahora voy a ir al derecho, de que tenemos un derecho maravilloso y la realidad no está a la altura. Pero ahora es que tenemos un problema adicional, porque ahora ya el derecho, el deber ser, ya se está empezando a erosionar. Porque los locos de este mundo que nos gobiernan, pues tienen claramente pues van erosionando y poniendo un poco su agenda política en lo que había sido pues nuestras bases de convivencia desde la Segunda Guerra Mundial. O sea que si siempre ha sido urgente, pues todavía lo es más, ¿no?
Algo sobre, también para entrar al trapo de la discusión de contenidos, ¿no? La caracterización de la discriminación que nos propone este libro y demás. Como dice Mario Hernández Sánchez, aquí sentado, yo estoy de acuerdo con él en que creo que lo más distintivo de este libro es la voluntad de vincular el tema de la discriminación con la filosofía política y no con la moral. Hay mucha filosofía moral al final, ¿vale? Con todo lo del daño. Pero lo verdaderamente distintivo, y creo que vosotros estáis de acuerdo por el título que escogisteis, es vincular, o sea, hay algo de teoría de la justicia, que son temas clásicos de filosofía política, pero este asunto de vincularlo con teoría de la ciudadanía y con corrupción, me parece que es un enfoque nuevo, la verdad. A mí me pareció difícil, pero muy sugestivo, y creo que está bastante inexplorado, y creo que es lo distintivo de este libro. Claro, la ciudadanía, siempre me ha caído gorda la noción de ciudadanía, ¿no? Porque efectivamente la ciudadanía es una destructora estructural de la igualdad, incluso de jure, porque le llamamos a los derechos políticos derechos humanos y no están distribuidos según el principio de universalidad. Solo puede votar el que es ciudadano según unas reglas de nacionalidad que no hemos, bueno, en fin, y hay ahora toda una literatura de, efectivamente, la ciudadanía es un privilegio estructurada de jure. Evidentemente ustedes la manejan en términos mucho más amplios, a muchos niveles. La ciudadanía es también prácticas culturales, sociales, muchas cosas. Pero, claro, y como ideal aspiracional, como la conceptualizan también ustedes, pues en el fondo tampoco podemos ir muy lejos si no la pasamos a pensar en una ciudadanía mundial. Y si queremos ir en realidad hasta donde tenemos que ir, tenemos que cruzar el antropoceno, ¿no? Y hablar de una ciudadanía multiespecie. O sea que todo esto me parece que lo tenéis que continuar, porque esto es muy necesario, y ahí siempre falta este trabajo crítico sobre ciudadanía, ¿no? Lo mismo me pasa con corrupción. Me parece muy atractivo. Ahora, a esto quizá les pediría en las preguntas que nos cuenten un poco más, porque yo puedo ver la analogía con corrupción en cuanto a que las dos cosas son estructurales, y en cuanto a que pues, la corrupción es como algo que se respira por todos lados, como la discriminación. Pero más allá de eso, también es por las dificultades que yo tengo para entender analíticamente lo que es la corrupción. Y eso que también he traducido un libro de 300 páginas y no lo he conseguido. O sea que, me parece muy desafiante. Ustedes hacen esta apuesta y a mí me parece que ahí también vale la pena que sigan. Bueno, el libro, y lo ha dicho mi compañero, convoca un diálogo obvio con el derecho. Y en esto voy a centrar lo que queda de mi tiempo. Y en particular con el derecho constitucional, claro que es a lo que yo me dedico. Y quizá lo que me deja este libro, quiero decirlo ante todo, es una enorme tranquilidad de ver una convergencia tan fuerte entre las preocupaciones que tenéis, las premisas, las conclusiones a las que se llega desde la reflexión filosófica y social que ustedes proponen en el libro, y lo que nos ha movido a nosotros constitucionalistas y práctica constitucional progresista, podríamos decir, en los últimos tiempos centrada en el derecho a la no discriminación, ¿no? Ahora, yo lo que les diría, que se lo dije en Tijuana aquí, que no, o sea, en realidad la discriminación estructural es la noción central del derecho antidiscriminatorio contemporáneo. O sea, el principio de igualdad y no discriminación y todas las protecciones que tenemos en tratados y tal, te protegen contra discriminaciones, arbitrariedades coyunturales, individuales, sí, pero el entendimiento en el que todos nosotros trabajamos y que están todas las sentencias, ahora veremos, eso no significa que sirva suficiente, pero digamos, a nivel conceptual de lo que tenemos en derecho constitucional, no hay absolutamente, bueno, habrá, yo qué sé, habrá, no sé, el constitucionalista de Trump que no maneje ese entendimiento, ¿se entiende? Pero todos manejamos el concepto de igualdad sustantiva, que es exactamente lo que ustedes llaman una visión estructural, es decir, las cosas pasan no porque hay alguien maligno. De hecho, no es relevante la intención en derecho constitucional de la no discriminación. No, es absolutamente irrelevante la intención. Te parece, ay, me sabe muy mal, ay, lo siento muchísimo, yo soy súper guau, yo nunca discriminé. Bueno, mala tarde, porque la verdad es que lo que hiciste tiene ciertos efectos y son discriminaciones efectivamente que son multicausadas, que no tienen un efecto un día en una dimensión de nuestras vidas, sino que todo el tiempo tienen. O sea, ser latino en Estados Unidos, ser mujer, ser persona trans, ¿en qué influye mi vida? En 1000 cosas. Tristemente es algo. En fin, o sea, hay como toda una cosa, pero
Lo digo porque, claro, yo creo que ahí hay un diálogo obvio, que bueno que estamos como enfatizando. Por ejemplo, les quería mostrar como herramientas de los que estamos todo el tiempo discutiendo nosotros, que son todos de igualdad. Bueno, a ver, claro, los anglos, mis profesores y mis directores de Owen Fish y demás, en el año 76 hizo un artículo súper famoso que se llama Groups and the Equal Protection Clause, y ahí digamos que cambió el principio de no clasificación por el principio de no subordinación. Y eso fue el principio de todas las leyes de igualdad sustantiva que después, digamos, la academia progresista o igualitaria en derecho ha tomado y que en América Latina, por ejemplo, ha ayudado mucho a difundir Roberto Saba. Pero, digamos, también es lo que uno encuentra en la obra de Christian Curtis, de la obra Clérico, en fin, muchísima transpiración en nuestros círculos. Y en lo anglo, por ejemplo, Sandra Fredman, ¿no? que es una autora muy como que ejemplifica, ¿no? Ella tiene su concepción de la igualdad sustantiva con 4 dimensiones: disminuir la desventaja, disminuir el prejuicio, es decir, las dinámicas de participación, o sea, inclusión, y cambio estructural, porque ¿de qué te sirve? Que eso para las mujeres ya lo hemos descubierto, ¿de qué te sirve llegar si al final donde llegas pues está todo diseñado de otra manera, digamos, y que inserte aquí su grupo discriminado de preferencia? Pero piensen, políticas de acción afirmativa, políticas de paridad, políticas, bueno, prohibición de discriminaciones indirectas, el gran tema de la discriminación indirecta, que lo ves cuando tomas una perspectiva estructural. Reformulación del litigio. Está comprobado, y eso también Sandra Fredman lo tiene muy bien escrito y explicado, si nosotros vamos a golpe de litigio individual, no vamos a arreglar nada, ¿no? De ahí el litigio estructural en materia de igualdad, incluso la auge de lo que ellas llaman en inglés en los países equality bodies, que vendrían a ser pues, las comisiones. Claro, porque como si tú quieres romper estas dinámicas tienes que ser ex ante cosas preventivas, bueno, en fin, el cambio total de las reglas procesales para litigar estos asuntos. Si tú no cambias las reglas de causalidad y acabas con la causalidad, no lo voy a decir bien, los filósofos me van a regañar, pero es esta idea de que, tú dices que me discriminan, entonces prueba que solamente porque tú eres mujer no entraste al, y eso es imposible. Entonces, inversión de la carga de la prueba, primero en derecho laboral, los remedios. Fíjense que también ahora se está promoviendo que el que tiene que remediar algo discriminatorio no es necesariamente el que está más cerca de la causa, sino el que lo pueda reclamar rápido. A pesar de que es, de nuevo, que es solo desde un paradigma estructural, porque te rompe completamente las imputaciones. Bueno, en fin, todo esto se lo quería decir para darles, para que todos seamos más optimistas. Eso no significa que eso ¿qué limitaciones tiene? Las limitaciones del derecho constitucional, que son muchísimas. Pero no es porque la conceptualización jurídica no sea potente, es que es potentísima, porque cubre todo, de jure, de facto, estructural, coyuntural. ¿Cuál es el problema? Que cada vez lo vemos más, o yo como constitucionalista, después de haberme dedicado todos estos años, es que lo que estas herramientas están bien, pero son herramientas de derecho constitucional. Para acabar con lo que sabemos todos que es discriminación estructural, hay que ir más allá. En derecho hay que ir seguramente a laboral, administrativo, en fin, yo creo que los constitucionalistas tenemos menos importantes. Y hay que ir a la gente que hace películas, en fin, ¿no? Hay que ir a una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido ya es el último punto. No sé si tiene tanto sentido la pelea del libro con las teorías de la discriminación como negación de los derechos y con las teorías del daño. Y ahí también pues, voy a estar un poco de acuerdo contigo, porque siento que creáis algo que no es necesario, que es como un poco exagerado, que es como un poco que teatralizáis las oposiciones, pero en realidad no es muy necesario. A ver, tesis de que la igualdad y la discriminación es más que negación de derechos contra las tesis de Mario. Bueno, lo que yo diría es que el derecho a la no discriminación es un derecho en sí mismo. ¿Se entiende? O sea, a ver, hasta si queremos ponernos técnicos, los tratados, algunos te protegen contra la discriminación de los derechos que están puestos ahí y otros incluyen la discriminación chucu, o sea, a nivel de todo, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿por qué escoger? Es decir, puede ser que, vale, pero también lo es.
no sé cómo decirlo. Bueno, en fin, esto, como decía Jesús, no podemos abundar, pero yo esto también me causa como... o sea, todos los derechos democráticos lo puedes meter en el derecho a la discriminación. O sea, con ciertas limitaciones, lo que sea. La tesis de que las teorías dañistas de la discriminación son insuficientes contra Jesús Rodríguez Ferreira. De nuevo, me parece algo artificioso. ¿Para qué escoger si se puede tener todo? Es perfectamente, dice mi amigo Fran de Ávila, voy a citar a mi amigo Fran, es perfectamente compatible pensar en términos de daño. Es solamente una vía, es verdad, pero eso es perfectamente compatible con pensar las causas como multifactoriales, pensar en que no hay una culpa de alguien maligno. ¿Y por qué a mí me gustan las teorías del daño? Y yo las uso todo el tiempo. Yo esta literatura filosófica, primero hago, y ahora estoy feliz de que sé que ustedes están en el mismo... Es que es esta tontería de que nosotros vamos aprendiendo de gente diferente y al final hacemos lo mismo y no nos conocemos. Para mí como constitucionalista les voy a contar por qué necesito las teorías del daño. Porque efectivamente la igualdad no es todos los derechos. Ni siquiera la no discriminación es todo lo que necesitas o que la Constitución pone en términos de igualdad, porque igualdad son derechos sociales, ¿no? Ahora, yo tengo que tener una idea del derecho fundamental distinta. O sea, ¿por qué esto es discriminatorio y no derecho a la vivienda? Porque la verdad es que yo tengo una colección de derechos. Y entonces todas las exploraciones sobre qué es lo distintivo del daño discriminatorio. O sea, ¿qué es distintivo? ¿En qué se diferencia lo que me pasa cuando no me quedo sin salud digna, sin vivienda, sin atención sanitaria, mi escuela es horrenda? ¿En qué se diferencia ese daño, que también es su daño, del daño que siento cuando me discriminan? Y yo con mis alumnas y alumnos hago eso. Y intentamos describir lo que sentimos cuando nos discriminan versus lo que nos pasa cuando pues, no tenemos comida sana o vivienda digna, ¿no? Y por eso, claro, y si tú tiras de esos hilos, ves que efectivamente hay un daño distintivo que, como ustedes dicen, tiene que ver más con desigualdades de estatus que de recursos. Y efectivamente, y eso a su vez demuestra la debilidad del derecho antidiscriminatorio, porque a golpes solamente del derecho de no discriminación tú no vas a generar la igualdad en este mundo, porque es un paradigma demasiado delgado. Pero sí que te sirve para muchísimas cosas de prejuicio, de tal, y de desventajas también materiales. O sea, la igualdad sustantiva tiene una parte de eso. Ahora, fíjense, si tú tomas una teoría como la de Deborah Hellman, que es una teoría de la igualdad basada en la igualdad, o sea, es que nosotros decimos una cosa más grande. A ver, hay teorías de la igualdad basadas en la igualdad, basadas en la libertad, basadas en la dignidad, basadas... Estas son teorías comparativas que dicen que la bronca cuando nosotros nos discriminan es que sentimos que nos hacen menos que a otros, o sea, entienden el daño discriminatorio como intrínsecamente comparativo. Y eso parece como muy intuitivo. ¿Qué creen? La Corte Suprema de Canadá adoptó una teoría comparatista del daño antidiscriminatorio y empezó a pedir a los las litigantes un comparator group. O sea, tú me dices que te tratan peor, pruébame que estás peor. Tú me dices que te pagan menos solo por ser mujer. Pruébame que alguien que hace exactamente lo mismo y que no es mujer cobra. Y esto se convirtió en un desastre. Y tengo una amiga que se llama Daphne Gilbert, que es también hace derecho de la igualdad en Canadá. Y finalmente la Corte Suprema, creo que en Regina versus Cap, cita a Daphne y abandona la teoría del daño comparativo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me quedo mucho más con las teorías de Sofía Moreau, que sí la citan ustedes, que es, vale, es que la discriminación no es tanto si me tratan peor que él, es que yo sé que lo que me pasa solamente por ser mujer. O sea, no me importa cómo está él, lo que sé es, bueno, y luego están los que dicen, bueno, pero en el fondo tú sabes eso, chisca, porque tú en el fondo tienes una comparación con lo que tú crees que la otra gente, no siendo mujer. Pero bueno, en el sentido de que todo esto es fascinante, ¿no? Y que tiene repercusiones jurídicas muy lindas. Y yo no siento que no se tenga que separar, sino que tiene que... Pero claro, eso me lleva, y lo dijo Jesús, yo, es que de verdad creo que tenemos telepatía en una frase que es la misma que yo tengo aquí, de lo de absorber el derecho a la filosofía. Eso me lleva a hacer este último comentario sobre sesgos y comunidades académicas y tal. Sesgos benévolos y comunidades académicas bien intencionadas. Aquí nadie quiere hacer el mal. Pero efectivamente, ¿cuál es mi sesgo como jurista? Mi sesgo como jurista es no salirme del derecho si puedo y meter toda la filosofía que pueda en el derecho, por supuesto. A eso nos dedicamos los constitucionalistas y viva working.
Claro, ¿vale? ¿Cuál es el sesgo de ustedes dos como filósofos? El contrario, decir siempre que el derecho se queda corto. ¿Cómo vas a definir tú la discriminación sobre la base de la violación de los derechos y siempre el sesgo de que es necesario ir más allá, ¿no? Y hay otros sesgos que también me recordaba la lectura del libro. Por ejemplo, el sesgo del teórico crítico puro, el critical legal studies, el nihilista. Claro, es el sesgo de eso, del nihilismo, del saberse como acabaron los críticos legal studies de los 70 sentados en su sillón de Harvard, sabiendo que no iban a mover un dedo, porque evidentemente puedes mover un dedo, pero igual vas a estar atrapado por las estructuras de poder y eso es inescapable, ¿no? O el sesgo de los teóricos participantes, ¿no? Que claro, que no quiero decir no críticos, porque todo el mundo es crítico, pero que evidentemente tienes que perder la pureza, y eso quizá tiene el costo de no ir suficientemente profundo. Pero bueno, al final, será que soy optimista por naturaleza, pero no me parece particularmente grave, y al contrario, este libro me deja de verdad una sensación como de wow, o sea, qué maravilla que estamos tan de acuerdo en tantas cosas. Simple y sencillamente yo creo que sí, que el desafío es actuar sobre la realidad. A ver, sin todas estas reflexiones uno no puede entender la realidad, no puede... Pero que, digamos, como jurista yo siento que cada vez más ya lo hemos clarificado y ahora se trata de, pues eso, de ir a ver qué puede funcionar a millones de niveles que creo que además quedan muy bien mapeados en toda su complejidad cultural, social y tal, en este libro. Una pregunta, ¿a qué hora tenemos que cerrar? Ay, ¿qué pasa? No, pero para saber cuánto puedo hablar. 5 minutos. 5 minutos. Digo, obviamente 5 minutos no se puede decir gran cosa. Además de agradecer. Yo creo que hay que escribir unos libros solamente para invitarlos. Para que nos juntemos. Para juntarnos, tener unas charlas tan profundas y agradables como las que hemos tenido el día de hoy. Sí, Jesús, más que generosidad es obviamente la intención de abrir un diálogo en temas que nos parecen centrales y que yo no creo que discrepemos demasiado. Y puede ser que el epíteto dañista sea un poco exagerado y que hayamos construido ahí un monstruo un poco exagerado. Pero lo que pasa es que hay una intuición que yo creo que es la que comienza a mover el proyecto y que concluye en el libro y los tantos artículos que estamos haciendo por ahí, que Moisés Vaca pone un artículo, pero yo creo que viene de una tesis de Hazael en la que tú y yo fuimos jurados, ¿te acuerdas? Yo creo que era, de hecho creo que ahí comenzamos a tener un pequeño debate sobre este asunto, que es ¿qué pasa cuando una persona trans, no sé si es trans exactamente en el caso, va en el autobús y una persona se levanta del asiento en el que se sienta para no estar al lado de ella? Ahí parece que no hay una violación de derechos y sin embargo pensamos que hay algún perjuicio moral que se debe entender bajo el concepto de discriminación. Y entonces todo eso nos lleva a este debate de cómo hacemos para que aquello que también pensamos que debe inscribirse bajo el concepto de discriminación, pero que no daña obviamente los derechos, sea discriminación. Entonces eso nos lleva a todo este debate. Pero por supuesto, y ahí creo que la doctora Pou tiene razón, yo no creo que en el libro tratemos de excluir o de refutar la discriminación basada en daño, más bien creo que lo que pensamos es que es insuficiente para ciertas realidades. Y entonces en ese sentido, por supuesto, creo que se puede tomar la teoría de la discriminación como daño para avanzar en muchas cosas y luego irse a teorías como la que proponemos aquí para tratar de solucionar otras tantas cosas. Ahora, claro, si tuviéramos un ethos antidiscriminatorio, se soluciona todo. Y ese pues, entendemos que se tiene que caminar hacia allá y a ver, cuando estás hablando de ethos, pues sí, en inglés se usa más, ¿no? En español es que se usa menos la idea de ethos, pero hay
formas de conducirse de las personas e incluso formas de pensar de las personas que no pueden ser perseguidas ni por la policía real o por la policía moral externa, sino que tiene que ser solucionada en el ámbito privadísimo, de la mente propia. Esto fue un asunto que surgió en ese verano que fuimos a Budapest, donde Rima Basú, que es jovencísima, ¿cuántos años tendrá? 20 y tantos, ¿no? 30 ya. ¿Cuántos tendrá? 31. Ella está muy clavada en la idea de los perjuicios morales que se cometen al pensar de manera despreciativa de los demás, aunque eso no vaya acompañado de un acto. Y entonces, por eso tuvimos que hacer en español esta distinción entre daño y perjuicio moral, que no es... tener resultados. No puede ser, o sea, puede tener resultados, pero al menos tiene resultados en el fuero interno, y eso ya es un resultado que trae perjuicios a la sociedad a largo plazo, sin duda alguna. Y entonces la única forma de combatir eso es dejar de pensar despreciativamente. Pero ¿cómo vamos a hacer para vigilar que las personas no piensen despreciativamente? No podemos. Más bien las personas tienen que, por voluntad propia, por decisión racional o por aprendizaje, dejar de... Por diseño institucional. O por diseño institucional, comenzar a dejar de pensar despreciativamente, ¿no? Y entonces, digo, eso no lo puedo decir hasta ahora porque no tenemos más tiempo, pero pues les agradecemos muchísimo su presencia, su nutrida presencia, y al doctor Rodríguez Cepeda y a la doctora O. Jiménez les agradecemos muchísimo la lectura del libro y sus amables comentarios, y por supuesto nos quedamos con muchas ganas de seguir debatiendo estos temas que seguramente nos tendrán entretenidos por años, ¿no? No sé si alguien quiere agregar para cerrar, y si no, pues nos despedimos y les agradecemos muchísimo su presencia.